Libro El campo de la batalla de la mente, capítulo 6. Espíritu que ata en la mente. En mi andar con Dios, una vez alcancé un punto que me era muy difícil creer ciertas cosas que previamente había creído. No entendía qué era lo que andaba mal en mí, y como resultado me confundí. Mientras más tiempo se prolongaba aquello, más confusa estaba. La incredulidad parecía crecer en saltos y rebotes. Empecé a cuestionarme mi llamado. Pensé que estaba perdiendo la visión que Dios me había dado para mi ministerio. Me sentía desgraciada. La incredulidad siempre produce infelicidad. Mi mente estaba lenta y sentía como si no podía creer en Dios sin importar cuánto tratara de hacerlo. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica en acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Entonces, durante 2 días seguidos, escuché esta frase viniendo en mi espíritu. Espíritus que atan la mente. El primer día no pensé mucho al respecto, sin embargo, el segundo día, cuando comencé a interceder, lo escuché nuevamente por 4ª y 5ª vez. Espíritus que atan la mente. Aunque yo no estaba familiarizada con esa frase, hacía sentido, considerando cómo me sentía mentalmente. Yo sabía por todas las personas a quienes había ministrado que muchísimos creyentes tienen problemas con su mente. Pensé que el Espíritu Santo me estaba guiando a orar por el cuerpo de Cristo contra el espíritu llamado atador de la mente. Así que empecé a orar y me enfrenté en el nombre de Jesús a los espíritus que ataban la mente. Tras orar un par de minutos sentí una tremenda liberación en mi propia mente. Fue algo espectacular. El pensamiento de espíritus malignos acechándonos espeluznante, pero existen. Jesús llamó a los demonios por nombre y les ordenó que se fueran. Liberada de los demonios que atan la mente. Casi toda liberación que Dios me ha traído ha sido progresiva y ha tenido lugar creyendo y confesando la palabra de Dios. Juan 8:31-32 y el Salmo 107:20 son mi testimonio. En Juan 8:31 y 32 Jesús dice: si vosotros perseveráis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. En el Salmo 107:20 dice el Señor: Él envió su palabra y lo sanó y lo liberó de la muerte. Pero esta vez sentí y supe inmediatamente que algo había sucedido en mi mente. En pocos minutos fui capaz de creer otra vez en los aspectos de los cuales había estado forcejeando solo unos instantes antes de empezar a orar. Pondré un ejemplo. Antes de ser atacada por los espíritus malignos que atan la mente, yo creía, de acuerdo con la palabra de Dios, que el hecho de que yo fuera una mujer de Fenton, Missouri, a quien nadie conocía, no tendría importancia alguna en mi vida o ministerio. Gálatas 3:28. Cuando Dios estuviera listo, Él abrirá las puertas que nadie podría cerrar. Y en Apocalipsis 3:8, y yo predicaría por todo el mundo los mensajes liberadores y prácticos de Él que Él me daría. Yo creía que tendría el privilegio de predicar el Evangelio a través de toda la nación por radio y eventualmente por televisión, no por sí mismo, sino a pesar de mí. Sabía que, de acuerdo con las Escrituras, Dios escoge lo débil y lo necio para avergonzar a los sabios. En 1 Corintios 1:27, yo creía que el Señor me usaría para sanar a los enfermos. Creía que nuestros hijos serían usados en el ministerio. Creía toda clase de cosas maravillosas que Dios había puesto en mi corazón. La mayoría de ellas parecían ridículas a la razón o al entendimiento mental, pero Dios las puso en mi corazón y me dio una fe sobrenatural para creer lo que en natural era increíble. Sin embargo, cuando los espíritus malignos que atan la mente me atacaron,
No parecía que pudiera ser capaz, gloria a Dios, de creer mucho en nada. Pensaba cosas como, bueno, posiblemente me lo imaginé todo. Me lo creí porque lo deseaba, pero es probable que no suceda nunca. Pero cuando los espíritus se fueron, la capacidad de creer volvió. De golpe. Esta experiencia me aclaró aún más que antes cuán agresivamente el diablo ataca nuestra mente. Él sabe que si puede controlar nuestros pensamientos, él puede controlar nuestra vida. Presta atención a la condición de tu mente y manténla libre, en paz y llena de fe. Decide creer. Y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Como cristianos necesitamos aprender a decidir creer. Con frecuencia Dios nos da fe, un producto del Espíritu, para cosas que nuestras mentes no siempre parecen capaces de asimilar. La mente desea comprenderlo todo, el por qué, el cuándo y el cómo de todo. Con frecuencia, cuando Dios nos da esa comprensión, la mente se resiste a creer lo que no puede entender. Con frecuencia sucede que un creyente sabe algo en su corazón, su interior, pero su mente lucha contra eso. Yo había decidido mucho antes creer en lo que la palabra dice y creer en el rema, la palabra revelada, que Dios me dio, las cosas que Él me habló o las promesas que me hizo a mí personalmente, aun cuando no comprendiera por qué, cuándo o cómo todo aquello tendría lugar en mi vida. Uno de los privilegios que tenemos como hijos de Dios es creer en lo imposible. Pero aquella cosa contra la cual había estado batallando era diferente, iba más allá de la decisión. Yo estaba atada por esos espíritus que atan la mente y simplemente no podía llegar a creer. Gracias a Dios que por medio del Espíritu Santo me mostró cómo orar y su poder prevaleció. Estoy segura de que tú estás leyendo este libro ahora mismo porque fuiste dirigido a eso. Puede ser que también tú tengas problemas con este aspecto. Si es así, te exhorto a orar en el nombre de Jesús por el poder de su sangre. Enfréntate a todos los espíritus malignos que dificultan pensamientos piadosos. Si sientes que tu mente está lenta, perezosa e incapaz de creer, entonces habla en contra de los espíritus que te atan la mente. Ora de este modo, no una sola vez, sino todas las veces que tengas dificultades en esta clase. El diablo nunca se le acaban los dardos de fuego para arrojarlos contra nosotros cuando estamos tratando de avanzar. Levanta tu escudo de fe y recuerda que Santiago 1:2-8 nos enseña que podemos pedirle a Dios sabiduría en las pruebas, y Él nos dará y nos mostrará lo que debemos hacer. Yo tenía un problema, un dardo de fuego que no me había encontrado antes, pero Dios me mostró cómo orar y quedé liberada. Tú también lo serás.